Bueno, pues hoy vamos a explorar el poblado amurallado más antiguo de la región. Este está ubicado en la Sierra de las Moreras, en el Cabezo del Plomo. Se conectaba fácilmente a través de una rambla con el Valle del Guadalentín, principal vía de comunicación desde la prehistoria, entre el litoral y las tierras altas de Andalucía. Estaba enclavado en un lugar bastante elevado y fácil de defender. El poblado estaba rodeado de tierras ricas para la agricultura, la ganadería y la caza, y a muy corta distancia del mar, donde pescar y marisquear. Además, contaba con un acuífero subterráneo, riqueza mineral y piedra con la que construían las viviendas. Era, sin lugar a dudas, el lugar perfecto para que nuestros antepasados se establecieran allí hace más de 5.000 años. Nos encontramos una cuesta de 45 grados al nivel del mar. El poblado ocupaba una extensión de 3.200 metros cuadrados y fue habitado por un grupo bastante estable y organizado. Así que vamos a seguir subiendo al Cabezo del Plomo. ¡A disfrutar! Sierra de las Moreras. Hemos llegado al Cabezo del Plomo. Aquí tenemos una reconstrucción de una de las casas de los primeros moradores. Las casas, de planta circular, se levantaban, al igual que la muralla, sobre un muro de considerable anchura, con 2 parámetros de piedra y relleno de barro. Los zócalos eran de piedra, aunque era probable que los muros fueran de adobe. La techumbre era un entramado de cañas y barro sobre la que se colocaban algunas piedras para conseguir una mayor consistencia. En el interior de la casa, el suelo de tierra apisonada y de color amarillento, junto a las herramientas necesarias para asegurar la subsistencia de la familia, como puntas de flecha y útiles de sílex. Se han encontrado objetos de adorno fabricados con conchas, hueso o piedras. Como cuerda tradicional, que es súper típico y que se ha utilizado hasta los últimos años de la posguerra, se utilizaba, claro, para poder darle forma. Y aquí vivían ellos, con su adobe. Muy bien. Y esta era una casa típica de los pobladores de esta zona. Muy chula. Como veis, en la parte alta se conservan la muralla y las cabañas circulares, mientras que en la zona baja se puede contemplar los restos de un tolo megalítico. El yacimiento está declarado Vic y estuvo habitado a finales del cuarto milenio y principios del tercero a.C. La zona habitada estaba rodeada por esta muralla que se localizaba en las zonas más vulnerables del poblado, es decir, las partes oeste y sur, mientras que la zona norte y este estaban defendidas por los escarpes naturales del terreno, y servía para reforzar la línea de defensa. La muralla estaba jalonada por bastiones defensivos adosados. Algunos autores sostienen que la muralla no parece tener una solidez suficiente que garantizara una eficaz defensa del poblado, y que más bien se erigió como elemento disuasorio o de prestigio. Aquí se ve alguna de las construcciones que tenían, con un escalonado que está tallado en la misma piedra, y seguramente pues serían aljibes o incluso viviendas soterradas que permanecerían en invierno mucho más protegidas de los elementos. No lo sabemos porque está cerrado a cal y canto. Pero bueno, vamos a bajar la cámara a ver qué se ve por ahí abajo. En el interior de una de estas casas se recuperó abundante material arqueológico, cerámica por lo general algo fragmentada y de superficie lisa, y objetos de adorno realizados con material marítimo, de sílex de mala calidad y algunas cosas más. Y esta sería la otra entrada, que no sé si era donde se recogía el agua naturalmente, o una salida de humos para acceso para la vivienda. En estas casas también se halló una destacable colección de cuchillos de filo liso en gran estado. Se llegó a decir que esta casa podría ser posterior a las anteriores, no obstante, las muestras óseas y de carbón allí encontradas no fueron suficientes para comparar su cronología con la anteriormente lograda sobre muestras de conchas. Los suelos serían algo parecido a eso. Vamos a ver qué nos dice en el paréntesis. Al pie del poblado, en su ladera suroeste, junto a la carretera actual de Mazarrón a Bolnuevo, se encontró una sepultura de la necrópolis, que fue excavada en 1982. Si bien había sido previamente forzada por los clandestinos, de ahí que se encontrara en un estado bastante lamentable.
Se trata de un sepulcro megalítico de cámara rectangular y sin corredor de entrada. La necrópolis, situada al pie del cabezo, estaría formada por varias tumbas tipo Toloi, aunque solo se conserva una de ellas. ¡Qué chulo! Muy chulo. Y seguro que no pagaban una gran hipoteca en estos lugares. Estoy casi seguro que las hipotecas eran pequeñas. No como nosotros, que tenemos los mismos metros cuadrados y estamos hipotecados de por vida. De altura, imaginarse, esto estaría todo cubierto, totalmente cubierto y protegido, y las casas estaban en su interior, así que hacían un recinto muy seguro. Y aquí los arqueólogos están trabajando, todavía tienen sus herramientas aquí, y aquí en el cartelito este pone muro de conexión, casa, bastión 5-3 sobre muro, superficial 1, y se ven algunas piezas de cerámica de las que se utilizaban en aquel entonces, un barro bastante tosco, cocido parece, se nota que dominaban el fuego, y como dice ahí, las puntas de sílex, la piedra, pero no parece que hubiera todavía metal en aquella época, o que ellos lo utilizaran en esta zona del planeta. Muy interesante. Desde aquí podemos otear hasta la costa de la Zoía, una costa espectacular que se destaca por su orografía y sus playas increíbles. El día nos acompaña, así que decidimos explorar un poquito más arriba y llegamos a una zona bastante interesante. Continuando la caminata ladera arriba, pasamos unas antenas de telefonía. 100 metros más arriba encontraremos este lugar donde sentarse a merendar y a contemplar unas maravillosas vistas. Y así, disfrutando de la compañía y de estas increíbles vistas que nos depara el paisaje murciano, nos despedimos. Es hora de irse y zamparnos una buena merienda, porque yo creo que nos la hemos ganado. A casa.